Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos por estar hoy en este live. Hoy tenemos una súper invitada especial, la doctora María Gabriela Jiménez. Ella es pediatra. Voy a enviarle la invitación para que nos acompañe. Hoy es el Día Internacional. Y entonces ese es un excelente tema. Hola, ¿cómo está mi Hello, amiga Bella? muy bien. Listas, todo listo. Bueno, para las personas que se han unido y no nos conocen, yo soy la doctora Yocabe Rosales, neurocirujano de Venezuela, y la doctora es la doctora María Gabriela, neurólogo pediatra, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un súper tema, esclareciendo las dudas, porque lo más importante de este live es que les sirva a ustedes para esclarecer sus dudas y se sientan libres de preguntar lo que necesiten preguntar, ¿ok? Este, Vamos a hablar del Asperger. Tengo entendido que está dentro del espectro autista, ¿verdad? Y Gaby, me gustaría saber por qué hoy estamos hablando de esto. Bueno, no fue coincidencia que decidiéramos hoy 18 de febrero tomar como nuestro live existe el síndrome de Asperger. Es intencional, puesto que un 18 de febrero, pero hace muchos años, en 1906, nació un pediatra en Austria, en Viena, llamado Hans Asperger, y gracias a él se utilizó su epónimo para describir dentro del espectro del autismo, unos autistas que tenían ciertas particularidades. Entonces, en honor a él, que hoy sería 116 años de su natalicio, se conmemora hoy el Ok. Día Mundial del Síndrome de Asperger, y por eso hoy decidimos conmemorar esta fecha hablando y aclarando muchísimas dudas. Hemos recibido por redes muchísimas preguntas, muchísimas dudas y la inquietud. Le comentaba yo, Cabé, una señora esta mañana me preguntaba, ¿cómo usted va a decir que no existe si yo tengo 3 sobrinos Asperger? ¿Cómo le va a poner ese título? Entonces esto permite de que podamos aclarar las dudas y que han habido muchas actualizaciones en cuanto al trastorno del espectro del autismo y la terminología ha cambiado. Entonces es importante aprovechar este día de hoy, 116 años del natalicio de Hans Asperger, para aclarar estas inquietudes. Gaby, entonces la primera pregunta que tengo que hacerte mandatoria es que nos refresques. Síndrome de Asperger, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, a mí siempre me gusta mucho contar la historia, ¿no? Creo que cuando sabemos la historia, aprendemos el origen de las cosas. El síndrome de Asperger utiliza el epónimo gracias al doctor que acabo de mencionar, Hans Asperger, un austriaco pediatra. Él empezó a observar unos niños que describen varones, porque recordemos que el autismo en general tiene más frecuencia en varones que en niñas, una diferencia más o menos 4:1, es decir, 4 niños varones por cada niña. Entonces él empezó a observar niños que tenían un comportamiento particular y los empezó a describir. Él hace sus publicaciones en alemán y por esa razón permaneció como oculto durante muchísimo tiempo, y él denominó en este momento psicopatía autística. Este fue el término que él utilizó cuando empezó a describir por primera vez este comportamiento particular de ciertos niños, que él los llamaba los niños maestros, porque eran niños que sin tener un compromiso significativo en en el lenguaje, más en la cualidad del lenguaje, porque sí que hablan un poquito diferente. Él hace esta descripción de estos pacientes hacia el año 1944. Estaban en plena Segunda Guerra Mundial en Austria. O sea, Además, nadie le iba a se prestar incendia atención. el hospital donde él trabajaba. Entonces, todas estas publicaciones permanecieron como ocultas. Paralelamente a esta fecha, en esta misma fecha, otro austríaco, pero que ya vivía en los Estados Unidos y a quien se le considera el padre del autismo, que es Leo Kanner, simultáneamente él publica en Estados Unidos, pero lo publica en inglés, la descripción también de niños, 11 niños, que tenían las características muy parecidas a lo que estaba describiendo Asperger en Austria, en 2 países diferentes.
más o menos en el mismo Y no momento había internet histórico, en esa época. y no había internet ni redes sociales, Kanner describe lo que él llamó trastornos autísticos. Entonces, al usar la misma palabra, autista, autístico o psicopatía autística, utilizando este sufijo o este prefijo, mejor dicho, autos, que significa en sí mismo, adentro, en sí mismo, se referían a esta tendencia del comportamiento particular dentro del trastorno del autismo. Entonces, eh, es curioso, es un dato curioso y creo que es una de las historias más interesantes en la historia de la medicina, que Había curiosamente, como ha una ocurrido con conexión otros, mental entre los dos austríacos, dos ciertamente, austríacos pero en dos partes del mundo y más o menos cronológicamente algo parecido como lo que ocurrió en la historia del SIDA, que también fue descrito en Francia y en Estados Unidos por dos investigadores diferentes del mismo virus. Bueno, algo así ocurrió con el autismo. Entonces, ¿qué pasó? Años después, una doctora británica, a quien le debemos muchísimo en el campo del autismo, que se llama Lorna Wings, ella tenía una hija con autismo. Y esto hizo que ella se preocupara muchísimo por conocer todo lo que tenía que ver con los trastornos de comportamiento en los niños. Y ella es la que encuentra estas publicaciones en alemán de Asperger y empieza a estudiar y los saca a la luz y los publica y los denomina síndrome de Asperger, un relato clínico, utilizando por primera vez en honor al doctor que lo había descrito muchos años eso antes, era lo que 40 años entonces en antes, este momento es que le dan el nombre de Asperger, 40, gracias a la 40 y doctora. pico años después que él lo había descrito. Y por supuesto, estaba en alemán. Entonces, ella lo hace, ella lo publica en inglés y es cuando sale a la luz y es cuando por primera vez se empieza a denominar como tal síndrome de Asperger. Y ella tiene un legado enorme en todo lo que, en la descripción, en la difusión de lo que es el trastorno del espectro del autismo, pero realmente es ella a quien se le debe que se haya utilizado el epónimo del doctor Asperger para la Gaby, y nomenclatura. también tengo entendido que él hizo más casos, ¿verdad? Eran como 300 niños que había descrito en contraposición de 11 o 13 que era lo que habían descrito aquí en Estados Unidos. Asperger hizo muchísimas publicaciones, pero realmente los primeros que él describe fueron 4. Lo curioso que de estos 4, uno de ellos llegó a ser premio Nobel. De literatura, o sea, de los 4 casos que él describe. Asperger tuvo muchas publicaciones, pero como no, él eran en alemán, y bueno, lo que estoy comentando, Pero que fue en el claro, periodo de y la estaban en guerra, plena guerra, o sea, en si plena alguien guerra no tenía tuvieron como difusión. algo Y de... otra cosa que perjudicó a Asperger es que fue vinculado al nazismo. O sea, él fue vinculado que fue cooperador con los nazis y que eh, participó en los experimentos de los nazis con los niños, sobre todo niños que tenían características especiales. Y esto Niños hizo que de judíos cierta que tenían forma, características especiales. exacto, entonces Ujú. esto hizo que hubiera mucha controversia en que sí, se difundiera su legado. Entonces, paralelamente, Leo Kanner, al que se le considera realmente el padre del autismo, estaba en Estados Unidos, hizo una publicación. Entonces, hubo como dos bandos dentro de la comunidad científica. Entonces, eran los niños de Kanner y los niños de Asperger. Pero realmente estaban hablando de la misma entidad clínica que es el trastorno del espectro del autismo. Entonces, Entonces bueno, podríamos decir cuál es la diferencia. ¿Es diferente un autista de Asperger? bueno, en ese momento se diferenciaban. En ese momento sí se diferenciaban y se utilizaban el autismo clásico o el autismo de Kanner y el autista Asperger o el síndrome de Asperger. En esa época sí se hacían distinciones, aunque Lorna Wynne siempre apoyó el hecho de que era el mismo trastorno del espectro del autismo y por eso ella es la que utiliza la expresión espectro del autismo, definiendo de que era la misma entidad clínica, pero que la severidad de los síntomas eran variables entre un niño y otro. Y es que no existe ningún niño con TEA igual a otro, tienen matices diferentes y por eso es que siempre decimos, es que es azul, pero en diferentes.
Exacto. sigue siendo, estando en el espectro del autismo, pero el matiz, la intensidad de los síntomas varía entre un paciente y otro. Entonces, bueno, la tendencia es, la tendencia no, en la última clasificación de lo que vamos a hablar ahora es utilizar trastorno del espectro del autismo y no subdividir como antes lo hacíamos. A mí en mi ejercicio profesional, o mejor dicho, durante mi formación, cuando yo empecé el posgrado de neurología, y no solamente para los trastornos del desarrollo, que se llamaban cuando yo empecé el posgrado, o sea, no utilizábamos ni siquiera trastorno del espectro del autismo, utilizábamos trastornos generalizados del desarrollo, esa era la nomenclatura que usábamos. eh, Después tuve que adaptarme y irnos actualizando con los términos, igual con epilepsia. La clasificación de epilepsia ha variado muchísimo y bueno, esto nos obliga a que constantemente tengamos que estar estudiando y estar actualizándonos en los términos porque van variando y hay consensos cada cierto tiempo donde el objetivo es que todos los especialistas hablemos en un mismo idioma y sobre todo en búsqueda de que los pacientes se beneficien. Mientras más complicamos las cosas y mientras más subclasificamos y subdividimos, complicamos un poco más los criterios. La tendencia es tratar de hacerlo más general y que todos hablemos un idioma estandarizado. Sí, de hecho, la razón por la cual le pusimos existe el autismo es porque queríamos como aclarar y esto, como tú dices, como tiene un rango, unos matices de unos grados de severidad y unas características diferentes. De hecho, ¿cómo se llama? En algún momento fue llamado autismo de alta, como de alta competencia, ¿no? O sea, Capacidades. ajá. Sí, de O altas sea, capacidades. de altas capacidades. Ha tenido un cambio tratando de diferenciar y describir, o sea, que no hay ciertos defectos en los pacientes con Asperger, tienen más habilidades en el lenguaje que los niños con autismo. Entonces, se les ha dado pues eso, ¿no? O sea, diferentes nombres hasta que creo que la última clasificación ha tratado de tener un consenso. ¿Tú dirías que existe o no existe el Asperger? Si le pregunto a la Eh, doctora neuropediatra. Mira, yo me apego a las clasificaciones y a los consensos. O sea, la idea es que todos hablemos el mismo idioma. En el momento en que la clasificación, y si puedes compartir en las fotos paraguas, la foto del paraguas, con la imagen que vamos a mostrar, cuando yo empecé a estudiar neurología, esta era la terminología que utilizábamos. Trastorno generalizado del desarrollo. Yo lo traje así, pero bueno, la idea es que lo puedan ver mejor Ujú. en el Sí, live. Así se tú representaba. sabes que, Gaby, te iba a decir que se puede hacer, pero cuando no hay dos personas, solamente Ok, cuando bueno, hay yo lo una. muestro. Ujú. Así se representaba antes. Era un paraguas y en el paraguas se abrazaban todas las subdivisiones. O sea, es difícil que lo podamos leer, pero bueno, voy a tratar de explicar lo que quiere decir. Anteriormente nosotros hablamos de trastorno generalizado del desarrollo, se representaba así con un paraguas y a su vez se subdividía en diferentes categorías dentro de las que se incluía el síndrome de Asperger. Entonces teníamos el autismo clásico, el síndrome de Asperger y los trastornos generalizados del desarrollo que no cumplían todos los criterios, ¿ok? Y estos tres eran lo que se denominaban trastorno del espectro del autismo, ¿ok? Entonces era necesario que cuando nosotros hacíamos el diagnóstico decíamos, sí, es un síndrome, es un trastorno generalizado del desarrollo, dos puntos, síndrome de Asperger. O sea, estábamos obligados a subclasificar. En este momento se utilizaban tres criterios. Estamos hablando que nos guiábamos o nos orientábamos según un manual por el cual todas las personas trabajamos para hablar el mismo idioma que se llama el DSM-4, que es el manual que reúne todos los trastornos psiquiátricos con sus criterios bien establecidos y que periódicamente se va actualizando. El manual DSM-4, que era en el 1994, obligaba a hacer esta subclasificación. Y en este momento utilizaba unos criterios
tres criterios bien importantes para diferenciar o para definir lo que era un trastorno generalizado del desarrollo, y se representaban así, tenía que reunir estos tres criterios. ¿Y cuáles eran esos tres criterios? Uno, que hubiera compromiso en la socialización. Esto es como una característica común, y aun cuando los pacientes que se calificaban con Asperger no era tan marcado, igualmente tenían dificultades en su socialización. Segundo, el trastorno del lenguaje, que podía ser verbal y no verbal. Hay un gran número de pacientes que están en el espectro que no desarrollan nunca un lenguaje verbal. Y finalmente, intereses restringidos con conductas estereotipadas. En intereses restringidos es esa persistencia, esa dificultad Obsesión. en cambiar los patrones, en que tuvieran movimientos estereotipados. Entonces, esos eran los tres criterios que utilizábamos en ese momento, desde el 1994, según el manual que estaba vigente en ese momento. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, cuando yo le decía a un papá, a unos papás, mira, tu niño tiene criterios dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, como que asumían el diagnóstico como diferente a que tú le dijeras, tu niño tiene autismo. El autismo tiene implícito una carga fuerte, y eso tenemos que seguir trabajando en eliminar esas etiquetas y sentir que el diagnóstico es una cruz a cuesta, porque no es así. Entonces, en el 2013, justamente el año que yo me graduó de neurólogo, cambia la clasificación y se publica el DSM-5. Y en el DSM-5 cambia completamente la nomenclatura, ya no se llama trastorno generalizado del desarrollo, sino que se llama todo en conjunto trastorno del espectro del autismo. Y así desaparece, sale el síndrome de Asperger. De hecho, ya no se debe utilizar como diagnóstico, no constituye el espectro del autismo según la última clasificación del DSM-5, que fue en el 2013, y esa es la nomenclatura que debemos utilizar. Entonces, claro, todas esas personas que tenían su diagnóstico de síndrome de Asperger y que de hecho se organizaron en comunidades, somos los ASPI, y hay cuentos y libros de esta gran comunidad que eran los Asperger, como que fue un golpe mientras nos hemos ido ¿Qué pasó adaptando. con esas comunidades? Ellos siguen, por supuesto, siguen definidos dentro del trastorno del espectro del autismo. Muchos siguen utilizando yo soy Asperger, como vamos ahora a conectar a una amiga que fue diagnosticada como síndrome de Asperger hace varios años cuando se utilizaba esa clasificación. Y bueno, es simplemente de que en honor al doctor Asperger estamos haciendo el live of hoy, pero la nomenclatura adecuada es trastorno del espectro del autismo, y según en la última revisión que fue en el 2013 del DSM-5, sí hay que detallar especificar algunas cosas. Por ejemplo, hay que decir, ¿tiene compromiso el lenguaje o no? ¿Tiene compromiso de la esfera cognitiva? Porque es importante, no es lo mismo el pronóstico de un niño dentro del espectro que tenga un coeficiente intelectual promedio no es igual a un niño que tenga un Que coeficiente tenga intelectual déficit del bajo. coeficiente. Uh-huh. Exacto. Y lo otro que debemos detallar cuando hacemos el diagnóstico es si tiene alguna otra condición asociada. Recordemos que el autismo, hay muchos trastornos neurológicos que pueden estar simultáneamente dentro del espectro. Por ejemplo, pueden haber niños con síndrome de Down con trastorno del espectro del autismo. Entonces se debe también especificar si es solo el trastorno del espectro del autismo o tiene algún otro diagnóstico neurológico asociado, epilepsia, esclerosis tuberosa o alguna otra condición clínica. Gaby, hay una pregunta, creo que ya la respondiste, pero para que nuestro público esté complacido, porque la idea es que el live sirva para responder. Mariví Quintero pregunta si el trastorno del espectro autista está relacionado con el retraso del desarrollo. Creo que está englobado, o sea, como entiendo que el retraso del desarrollo es el diagnóstico grande y que tiene varios componentes, y ahí está el trastorno del espectro autista, pero corrígeme recordemos si me que la equivoco. demora del desarrollo no es lo mismo. La demora del desarrollo, cuando hablamos del desarrollo, el neurodesarrollo, implica
todas las cosas que un niño debe ir adquiriendo conforme va madurando. Es decir, lo esperable es que un niño a los 12 meses empiece a caminar. ¿Okay? Eso es lo esperable. Un niño que tiene 2 años y no logra este hito madurativo que es esperado a los 12 meses, decimos que tiene una demora del desarrollo motor. O por ejemplo, cuando nosotros esperamos que lo esperable es que un niño a los 12 meses ya diga algunas palabras, algunas frases y tenga 3 años y no lo logre hacer, hablamos que tiene una demora de su desarrollo. Entonces, no todo niño con apoyo tal, lo más común es que tengan demoras en la adquisición del lenguaje o en las cualidades o alteraciones en las cualidades del lenguaje, pero puede haber un niño, por ejemplo, que camine tarde o que no camine a la edad esperada y que no esté dentro del trastorno del espectro del autismo. Sí, sí trato de diferenciar, o sea, los trastornos del desarrollo como tal, hay que especificar, es el desarrollo motor, es los hitos que esperamos que el niño vaya alcanzando desde el punto de vista motor, el neurodesarrollo desde el punto de vista del lenguaje, de las cosas que esperamos que haga para la edad. Voy a tratar de poner otro ejemplo. Un niño con parálisis cerebral infantil o un niño que, por ejemplo, nació prematuro, ¿ok? Nació de 32 semanas, por ejemplo, y que lo vamos evaluando según su edad corregida. Tiene cronológicamente 6 meses, pero su edad corregida por la edad en la que nació, porque nació antes de tiempo, es menor. Ese niño puede tener una demora del desarrollo sin ser autista. ¿Sí me explico? Claro, simplemente O sea, porque nació puede antes tener del una momento que le demora de las toca. cosas que debe ir adquiriendo a la edad sin calificar dentro del trastorno del espectro del autismo, porque son cosas diferentes. O sea, cuando hablamos del trastorno del espectro del autismo, por eso tal vez se trató de cambiar la nomenclatura de trastornos generalizados del desarrollo, porque podía ser confuso. Nos estamos refiriendo a que son trastornos que involucran la esfera del comportamiento, cómo es su interrelación y su socialización con el medio. Entonces, hay que diferenciar que no todos los niños dentro del trastorno del espectro del autismo, estamos hablando que los niños que se calificaban como Asperger hablan en Normal, forma a la global edad a la edad que normal. le corresponde, a la edad que les corresponden, hablan y adquieren sus palabras a la edad que les corresponde. Entonces, Entonces, para aclararlo, que cuando hablamos motor, a la edad que esperamos que lo haga. ¿Ok? Y ya para finalizar, en la pregunta que me estabas haciendo, según el DSM-5, es dirigidos con conductas estereotipadas, se englobaron en solamente 2 criterios, que básicamente siguen siendo los mismos, pero se trató de resumir en 2 criterios, que es la comunicación social. Recordemos que la comunicación no solamente implica la parte el verbal, lenguaje. nosotros nos comunicamos con las manos, el lenguaje no verbal también es muy importante. Y el segundo criterio es las conductas e intereses restringidos. Entonces, trató como de simplificarse un poco los criterios y en el manual, el DSM-5, que lo pueden descargar perfectamente por las redes, por la web, por internet, para que lo puedan leer específico, está bien detallado todos los criterios en los cuales se califica un paciente dentro del trastorno del espectro Gaby, del y autismo. dime los criterios restringidos. Explícale a una persona qué quiere decir eso. Bueno, cuando ahorita hablemos con María Ángela, ella nos va a ser un testimonio muy bonito porque ella nos va a poder explicar cuáles eran sus criterios, cuáles eran sus patrones restringidos. Los niños que están los niños TEA, o como se abrevia el trastorno del espectro del autismo, son niños que por lo general desarrollan rituales y les cuesta mucho salir de esos patrones, les gusta ponerse la misma ropa o repetir siempre ciertas cosas. Les molesta, por ejemplo, comen lo mismo, se visten de la misma manera. Entonces, tienen intereses muy particulares
muy restringido, por ejemplo, niños que tienen una fascinación por los dinosaurios. Y es los dinosaurios, los dinosaurios, los dinosaurios, y no quieren salir de otro tema, sino están restringidamente en ese tema que les llama la atención. Por decir, por dar un ejemplo, hay niños, por ejemplo, dentro del espectro que tienen dificultades muchas para comer eso lo hablamos en el live anterior, por las manifestaciones sensoriales con las texturas de la comida o los colores de la comida. Entonces solo comen cosas blancas. Entonces nomás comen arroz, pan, y si le pones algo de otro color, no lo quieren. Es solo lo que es blanco. O sea, a eso nos referimos con los intereses restringidos, que cuando los cambias de su patrón o los rituales que habitualmente desarrollan, pues se molestan y se incomodan. Entonces, a eso básicamente es que se refiere los patrones restringidos de conducta. Hay otra pregunta antes de que avancemos. Dice que ¿a qué edad es recomendable llevarlo? Yo diría que si ves algo raro, llévalo de una vez. No tienes que esperar. Pero no sé qué consulta la pediatra, qué dice la neuropediatra. Cuando siempre hacen esa pregunta, ¿qué edad se diagnostica? Mire, los trastornos del espectro del autismo se pueden diagnosticar a edades muy precoces. Lo que ocurre con el Asperger es que generalmente llegamos No al se dan cuenta. autismo por el trastorno del lenguaje, ¿ok? Que generalmente vamos a decir que el grueso de los pacientes que logramos diagnosticar muy precoz es por el trastorno del lenguaje, por la demora del lenguaje o porque mi niño no habla. Entonces, este es un red flag, esto es una señal de alarma para que ese niño sea evaluado. Entonces, ¿qué pasa con los niños con Asperger? Por ejemplo, que como hablan a la edad que habitualmente se espera, como el caso que vamos a ver ahora de María Ángela, ella se diagnosticó a los 42 años, adulta. O sea, pueden pasar desapercibidos y pueden pasar por años sin diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo importante? Que primero los papás, y esto generalmente ocurre con papás que ya tienen hijos. Cuando es el primer niño, generalmente el diagnóstico se demora más porque no tiene un patrón de De comparación. comparar. Entonces es la abuela generalmente la que hace la observación. Este Eso te iba a decir, o es muchachito una no, tía o es la abuela que ya sabe cómo es o la el tema maestra, con o los muchas niños. veces la maestra de la escuela porque lo puede comparar con sus pares. Entonces, generalmente los papás cuando tienen su primer hijo y empiezan a justificar, no, porque yo emigré y aquí se habla inglés, entonces empiezas a justificar por qué el niño es diferente, ¿ok? La maestra muchas veces es la que lo nota porque tiene en un mismo salón niños que están en la misma edad y este niño sale de lo esperado. Entonces, lo importante, y lo otro es el pediatra. Cuando el niño lleva a su pediatra, el pediatra además de auscultar, de medir, de pesar, de poner las vacunas, es labor del pediatra que observe cómo va el neurodesarrollo, qué cosas debe ir haciendo el niño conforme va madurando. Entonces muchas veces es Con el eso tengo, pediatra, ujú. Bueno, ajá, quería acotar que, señora, si usted tiene un niño y no está de acuerdo, le ve algo extraño, la abuela le dijo que ese niño hay algo que no le nota, el pediatra no lo convence, busque una segunda opción, porque María Gabriela y a mí nos ha pasado que se retarda el diagnóstico, se pierde tiempo importante, mientras más rápido el sistema neurológico reciba asistencia, los, los daños o podemos rescatar a esos niños más rápido. Así que si no estás muy, si no estás muy convencido con lo que diga ese pediatra, acude a otro porque puede ser que estemos perdiendo tiempo valioso. No quiere decir que la gente maneje la misma información, no quiere decir que esa persona no sea buen doctor, simplemente que no maneja esa información perfectamente y es libre de buscar otra opción. Continúe, aquí tengo doctora. una pregunta, dice, si mi hijo ha sido diagnosticado con trastorno del espectro del autismo, ¿puede cambiar con el tiempo y con la intervención? Mira, esto nos pasó muchísimo cuando usábamos la clasificación anterior. O sea, niños que eran clasificados como Asperger, después no, son autismo clásico, o niños que eran diagnosticados como autismo clásico, después eran Asperger. Definitivamente la intervención puede repercutir enormemente las disrupciones que pueda tener este niño a nivel escolar, a nivel de su integración social. El diagnóstico como tal no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es El las grado. intervenciones que se hagan es en cómo él puede superar
y cómo se puede integrar y adaptar a sus Interactuar con actividades la sociedad. cotidianas. O sea, recuérdense, y en el live anterior, nosotros diferenciamos que esto no es una enfermedad, no es una enfermedad y por tanto no se cura. Hay que diferenciar, esto es un trastorno, al igual que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Una vez que es una cosa con la que la persona va a vivir toda su vida. No es que me van a dar una medicina y se me va a curar, no. Por supuesto que la intervención, como en todos los trastornos de los que hemos hablado, la intervención puede cambiar el pronóstico. Eso sí, no cambia el diagnóstico, pero cambia el pronóstico. Un niño que no es intervenido, un niño que no recibe asistencia, terapia, que no es escolarizado, en que no le damos terapia ocupacional, en que no asiste a terapias del lenguaje, en que no es apoyado por psicopedagogía, no tiene el mismo pronóstico aquel que está en todo, en aquel que le dan apoyo, aquel que le da refuerzo, aquel que la escuela le permite herramientas para que pueda Se avanzar desarrolla. académicamente. Entonces, no cambia el diagnóstico, pero sí el pronóstico puede cambiar, más que con el tiempo, con la intervención. Bueno, hemos comentado que yo estoy próximamente a publicar un libro sobre el trastorno del espectro del autismo y el objetivo básicamente es que mientras más personas conozcan lo que es el trastorno del espectro del autismo y mientras más personas conozcan y logremos que los padres superen el duelo del diagnóstico, porque yo recuerdo que él decía a los papás, mira, el niño, cuando usamos la clasificación anterior, el niño tiene un trastorno generalizado del desarrollo, califica para el trastorno de Asperger, ay, menos mal, no es autista. Ya va. Ahora es distinto porque tú tienes que decir, su niño califica dentro del trastorno del espectro del autismo. Entonces sigue generando una carga muy pesada para la familia y en eso tenemos que trabajar fuertemente porque no se sufre. Un amigo me decía que tenemos que trabajar en eso, en que no se sufre de autismo. Exacto, no se sufre porque no es una enfermedad. Hay que aprender Ujú. a vivir con esto y darles todas las herramientas y el apoyo, tanto a la persona que lo tiene Como la como a sus familia. familiares, para que pueda integrarse y pueda llevar una vida de calidad, que es lo que esperamos. Gaby, No ¿y sé tú si estás? queremos... Ajá. No, te iba a preguntar algo y ¿estás de acuerdo entonces o no de que le hayan eliminado ese diagnóstico? O sea, como para que la gente no Mira, esté tan confundida, eso que decías ahorita, ah, bueno, entonces no es autista, entonces no es Asperger, entonces nosotros tenemos que ¿es más evolucionar. confusión o qué piensas Yo, tú? mi opinión personal es que hay que evolucionar y si la clasificación actual es esta. O los médicos hablamos todos, o deberíamos hablar todos en el mismo idioma, debemos tratar de esforzarnos por eso y irnos actualizando. En este momento de la historia, la clasificación es esta, el manual del DSM-5 y el diagnóstico es trastorno del espectro del autismo. Siempre puedo hacerle la salvedad. Era lo que antes se conocía, por ejemplo, si es un niño que tenía estas características, y voy a insistir, ¿en qué diferenciábamos que fuera un autismo clásico de un Asperger antiguamente? Básicamente que no había un compromiso significativo del lenguaje. Los niños con Asperger habitualmente en cantidad hablan a la edad que le corresponde, aun cuando las características, la calidad del lenguaje es distinta. Los niños que eran calificados como Asperger tienen una prosodia o una forma muy particular de hablar y eso los distingue mucho, los distinguía mucho del resto de los niños en el espectro. Y otro aspecto importante es el compromiso cognitivo. Los niños que eran calificados que son ahora calificados como autismo de alto rendimiento o que necesitan o que tienen, no tienen o tienen muy poco compromiso cognitivo o tienen por el contrario un coeficiente intelectual superior a la media, era lo que antes llamábamos síndrome de Asperger. Yo le puedo decir al papá, mira, sí, anteriormente eran los que se conocían como Asperger, pero actualmente la nomenclatura adecuada es trastorno del espectro del autismo y especificar sin compromiso del lenguaje, sin otra enfermedad asociada, por ejemplo, no es epiléptico, tiene síndrome de Down, no tiene otra condición neurológica asociada, o sea, utilizando la nomenclatura adecuada. Gaby, Al te menos es quería, lo que yo recomendaría. ok.
Te quería entonces, para resumir, porque tenemos que hablar con tu paciente, ¿cuáles son las características como que son lo que las personas tienen que mantener en la mente, que tienen que fijarse, por si tienen la duda, porque lo que nos interesa es que si tú tienes un niño que tienes la duda y quieres que este live te sirva de guía, ok, no es un live para diagnóstico porque eso es imposible, pero un live de guía, ¿de qué se tienen que fijar? O sea, son como las características nucleares que tienes que fijarse una persona para que lo consolides. Bueno, siempre es importante tomar en cuenta la edad, ¿ok? La edad del paciente. Hay como lo que se llaman red flag o como síntomas de alarma que debemos estar pendientes con la edad. Por supuesto, en un bebé o en un niño muy pequeño es muy difícil decir está en el espectro porque obviamente las características no son fluidas, pero cuando en retrospectiva vemos que la mayoría de los niños que ya están diagnosticados cuando eran bebés eran niños, por ejemplo, que lloraban mucho, que eran muy irritables, o por el contrario, no, él es muy tranquilo ni llora. Él pasa horas mirando el móvil que se está moviendo o el juguetito de la cuna que se está Okay. moviendo. Pero básicamente el manual de SM5, que insisto, es por el que todos los científicos o las personas que trabajamos con esto nos guiamos, insiste en que hay como dos criterios nucleares grandes y el primero son las deficiencias persistentes en la comunicación. Y insisto que no solamente la comunicación verbal, sino la no verbal. Los niños con autismo tienen hay compromiso en la empatía, en entender el lenguaje no verbal o las expresiones faciales. Les cuesta entender cuando una persona está triste, es porque tienen estas deficiencias en la comunicación social en general, tanto verbal como no verbal. Y el segundo criterio nuclear es los patrones restrictivos, repeticiones en sus comportamientos, que tienden a ser rituales en sus conductas y sus intereses restringidos. Y ahí están englobadas lo que son las estereotipas del comportamiento o movimientos estereotipados, bien sea que aleteen con las manos o que repitan como de forma ritual ciertos movimientos o ciertos comportamientos. Estas son las dos características nucleares, pero en cada una de ellas se pueden desglosar muchísimos aspectos que, insisto, pudiéramos de repente en otro live, que no es el objetivo de hoy, porque hoy vamos a hablar, o sea, lo que queremos es puntualizar la nueva nomenclatura y que la forma correcta del diagnóstico es trastorno del espectro del autismo y que no se utiliza ya el síndrome de Asperger como diagnóstico. Esa sería la conclusión para hoy. Pero si pudiéramos de repente hacer un live en el cual pudiéramos por edades enumerar específicamente todos los elementos y todos los criterios diagnósticos y los red flag o Las los cosas que síntomas de red alarma que flag es las debemos cosas investigar. vigilantes que te Sí, hacen las tener cosas la que debemos vigilar suspicacia. si se mantienen en el tiempo y que debemos estar alertas con la edad. Y bueno, justamente uno de los objetivos del libro que próximamente voy a publicar es que los papás puedan leer de una forma muy sencilla, sin palabras técnicas que no entiendo, porque hablar estereotipias es como una palabra como que no me suena, qué significa, poder explicar de una forma muy sencilla para que todos puedan entender a su hijo, pero también a sus familiares o alguna persona querida que pueda estar dentro del espectro. Eh, Gab Durán, 25, tiene dos preguntas. La primera pregunta dice que el niño es amistoso, pero sus comentarios son odiosos hacia sus amigos. Bueno, eso es una pregunta como muy vaga, pero acuérdate que Bueno, ellos tienen recordemos una que los niños manera sí, tienen un pensamiento muy concreto. Les cuesta y mucho la capacidad de abstraer o entender chistes o el lenguaje simbólico. Yo siempre esa. insistía en los colegios a las maestras, eviten utilizar palabras como ojo pelado, oído al tambor, porque un niño con Ellos autismo son les cuesta literales, entender o estos sea, simbolismos, se estos imaginan un simbolismos. oído y un tambor. Me contó un pajarito. Es muy complicado para un niño que tiene un pensamiento muy concreto o una forma diferente de procesar la información. Entonces, Entonces, Gab Durán, les cuesta entender chistes. Bueno, ahorita que conectemos a María Ángela,
a mí me dio mucha risa muchas anécdotas que ella cuenta en su capítulo. Y ella describe una amiga, ella canta, ella tiene, siempre ha cantado, tiene muchas habilidades en la música, y ella habla de su mejor amiga. Entonces ella dice, mi mejor amiga y yo cantábamos, pero yo sabía que ella no conservaba la melodía y no iba al ritmo. En pocas palabras, es una desafinada. O sea, ella no quiere ser cruel, ella no quiere ser cruel en describir a su amiga, pero en su definición, canta Así horrible, lo es ve, desafinada, exacto. es Eso le quería sincera, ella decir está explicando de una forma sincera y no tiene la capacidad de desarrollar esa empatía para que sus palabras no suenen crueles, pero ella simplemente está siendo sincera. Entonces, mientras que todos sepamos y entendamos que ellos procesan la información y la manifiestan de una forma diferente, diferente, las personas exacto. que nos rodeamos nos vamos a dar cuenta que no es que son crueles, que son malos, no para nada, sino que son diferentes. Su manera de Son ver y diferentes. experimentar y relacionar, ver, experimentar y relacionarse con el mundo es diferente. No quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es diferente a los demás. Es La otra diferente. pregunta Así. era que si el niño tiene crisis parciales complejas, y tú ya lo explicaste, pero se lo quiero volver a repetir, que cuando hay una alteración del sistema neurológico, no tiene nada de extraño que tengas otra alteración del sistema neurológico mezclada, o sea, no es, Hasta el 30% de los niños con TEA pueden ser epilépticos. No de rutina se pide un electroencefalograma a todos los niños con autismo, pero es importante señalar que el 30% de los niños dentro del espectro pueden convulsionar o pueden tener algún trastorno epiléptico o pueden tener epilepsia, hasta el 30%. Entonces es pero, común, o sea, se puede observar la asociación de ambos diagnósticos. Entonces, en este caso si estamos hablando del diagnóstico primario, que es trastorno del espectro del autismo, con epilepsia. O sea, hay que especificar que asociado tiene este segundo diagnóstico. O sea, pero pueden haber simultáneamente Gaby, condiciones entiendo que neurológicas. ella está preguntando que el Asperger me dio las epilepsias, no, simplemente que están No, asociados. no, no. Y bueno, Exacto, recordemos están también asociados, que porque en la pregunta de oro, ajá, ¿y por qué es así? ¿Cuál es la causa? Eh, que como tal no hay una única causa establecida para los trastornos del espectro del autismo, pero que sí hay condiciones o situaciones neurológicas que están relacionadas. Por ejemplo, niños con encefalopatías hipóxicas, es decir, que les falta oxígeno al momento de nacer, que tienen esta deprivación de oxígeno, especialmente durante el embarazo, al momento de nacer, y nacen con lo que se llama una encefalopatía hipóxica, tienen un mayor riesgo de desarrollar epilepsia, por ejemplo, y un mayor riesgo de estar en el espectro del claro, autismo. Entonces, este, esto claro, puede por estar supuesto. relacionado. Pregunta Peta Purple, ¿se Pero bueno, la puede señora que diagnosticar preguntó, estos no es el espectros Asperger, en el perdón, adulto? no es el Asperger la causa de la epilepsia y no es la epilepsia la causa del Asperger, ¿ok? No es que una causó la otra, o sea, o el Asperger causó la epilepsia o viceversa, Ajá. es que probablemente el origen, si tuvo una encefalopatía hipóxica o, por ejemplo, una infección por toxoplasmosis durante el embarazo, hay muchas infecciones durante el embarazo que pueden alterar el desarrollo del cerebro. Puede ser el origen de que ambas condiciones se hayan presentado, pero no que una sea causa de la otra y viceversa. Para contestar esta pregunta, ¿es posible diagnosticar esos espectros en los adultos? Totalmente. Acabamos de decir que Totalmente. vamos a hablar con una Y creo que es paciente que se pertinente le... ya que conectemos a María Ángela Sí, ya para vamos a que conectarla. La última pregunta. Tengo un primo de 3 años y medio que solo dice mamá y papá y no emite otras palabras, solo 3 palabras, doctora. Obviamente que tiene tres aquí años. hay algún Ok, problema. entonces una cosa, es importante recordar que, por ejemplo, el hecho de que mi niño no habla y solo dice 3 palabras, un solo criterio no es suficiente. O sea, hay que evaluar el paciente en contexto, todo, ¿ok? Hay muchas causas de demoras del lenguaje. El trastorno del espectro del autismo es una de ellas, pero hay muchísimas. Vamos a suponer, un niño que no oye bien, un niño que tiene una hipoacusia, Ujú. sordera, puede Claro, demorarse en no puede adquirir el repetir lenguaje porque no oye.
no lo oye bien o o lo oye diferente. Entonces puede tener una demora del lenguaje sin ser autista, sin estar dentro del espectro. Exacto. Entonces, un solo criterio no es suficiente, pero sí llama la atención que un niño de 3 años solo diga 3 palabras, hay que evaluar. Eso es lo que llamamos un red flag. Eso es una Eso es bandera un síntoma de roja. alarma y es una bandera roja, y un niño que a los 3 años solo diga 3 palabras y no diga más nada y no sea capaz de construir frases, ese niño debe evaluarse porque tiene un síntoma de alarma que debemos investigar. Pero solamente por eso no puedo decir, es un TEA. Vamos a invitar a tu paciente. A María Ángela. Recuérdame Bueno, el nombre, María Gabriela. María Amor. María Ángela, creo que está como María Amor. María Ángela. Bueno, me encanta que vamos Ah, a sí. conocer, no es mi paciente, realmente es una amiga muy querida, y que estoy muy contenta que vayamos a conocer su historia. María Ángela tiene una historia muy particular. Ella fue diagnosticada adulta, a los 42 años, después que se diagnosticó su hija. En ese momento se Imagínate. utilizaba la nomenclatura anterior, y su niña fue diagnosticada como Asperger, y después que se diagnostica su hija, es diagnosticada ella a la edad adulta. Mari, Hola, bienvenida. Mari, ¿cómo estás? Yo a Gracias. María Hola. Ángela, las dos nos conocemos porque, bueno, las personas que están cercanas a mí saben que yo también canto y toco guitarra, y las dos pertenecimos a un movimiento juvenil que se llamaba Juventud Franciscana. Y ahí desarrollamos una amistad preciosa, y a María Ángela siempre la he admirado mucho porque canta precioso, tiene una voz espectacular, pero además tiene unas habilidades musicales. Ella es compositora, ella toca guitarra y canta precioso. Entonces, Mari, bienvenida. Quiero aprovechar públicamente para agradecerte que hayas querido participar con nosotros, en que las personas puedan conocer a una persona maravillosa como tú, que tiene un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, que es la nomenclatura que utilizamos actualmente. En su momento tú decías, yo soy Asperger, porque fue el diagnóstico que se te dio, si no me equivoco, a tus 42 años, y que es una persona completamente integrada a nuestra sociedad, es una persona maravillosa, que es muy apreciada en su pueblito. Ella está en Venezuela, en el estado Zulia. Y bueno, Mari, bienvenida, preséntate. Bienvenida. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Mari Gaby, me hace sentir muy, muy halagada con tus palabras, con tomarme en cuenta, con tu invitación, con la invitación al libro. De verdad que, o sea, yo quedé así como, wow. Gracias. Bueno, Mari, Mari, yo quiero conocer un poco, que nos cuentes a los que están conectados un poquito tu historia. Eh, yo quisiera primero que nos contaras cómo recibiste tú el diagnóstico cuando te dijeron, mire señora, usted tiene síndrome de Asperger. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo te cayó ese diagnóstico? Sí, bueno, ya lo sospechábamos porque fue después del diagnóstico de mi hija. Cuando mi esposo comenzó a entender el síndrome, él conversaba porque los tres trabajábamos en la misma institución y allí mismo también estudiaba mi hija. Entonces mi esposo hablaba con la psicóloga y la psicóloga le iba comentando cosas, y él fue entendiendo, más yo, como cuento un poco en el libro, yo no me reflejaba en lo que yo leía. Yo decía, no, o sea, yo sí sé que yo tengo mis cosas, yo sé que yo soy un poquito rara en algunas cosas, pero pues yo leía lo que conseguía en internet, esos artículos, y yo no me reflejaba ahí, porque decía, no, es una persona que no demuestra sus sentimientos, ay, yo sí los demuestro, que es una persona que yo qué sé, ahorita no recuerdo, y de verdad que como estoy nerviosa me pongo peor. tranquila, no te Pero preocupes. imagínense pues que le cuesta mucho socializar, yo que sé, que no habla o tal cosa, y decía, bueno, pero si yo puedo hacer esas cosas, entonces a mí me costaba aceptar que de verdad yo pudiera tenerlo. Cuando la psicóloga me comunica formalmente que sí, realmente para mí fue un shock, porque bueno, yo decía, está bien, si ella lo dice que es la especialista, pues yo tendré que creerlo, pero fue un shock, eh, yo lloré, yo me sentía muy rara, como lo cuento en el libro. Yo decía, pues entonces, ¿qué fue lo que yo viví?
O sea, ¿era yo realmente o era un síndrome? O sea, lo que yo he vivido era mentira. Fue una confusión, una cuestión bastante difícil de asimilar. Pero bueno, di con un blog y con experiencias de personas también adultas que hay unos cuantos en internet que contaban su testimonio y contaban cómo había sido su vida. Y fue leyendo a esas personas como yo me empecé ya a reflejar. Y yo vi, sí, esto es verdad, porque a mí me pasó esto que le pasó a esta persona, yo también soy así, yo siento de esta manera, y pues bueno, fue con la ayuda de esas personas adultas que habían contado su experiencia, como yo pude terminar de encajar todo eso en mí. Mari, Mari, ¿y quién te hizo el diagnóstico a ti? Aquí hay una persona que está me está preguntando, ¿qué preguntando eso. profesional hace el diagnóstico? Quiero que cuentes quién te hizo el diagnóstico a ti y yo después complemento un poquito para orientar a quiénes te pueden hacer el diagnóstico. Una psicóloga, psicólogo clínico. Ok, entonces es importante aquí, quiero recalcar que para este tipo de situaciones siempre manejamos un equipo multidisciplinario en el que se incluye un neurólogo, en este caso un neurólogo pediatra cuando el diagnóstico se hace en niños, y psicólogos clínicos que tienen la experiencia y manejan algunas herramientas que utilizamos, algunos test, porque es importante recordar que no hay ninguna prueba clínica, es decir, no hay un examen de sangre, no hay una tomografía, una imagen, una resonancia donde dice, ay, aquí se ve el autismo. No, el diagnóstico es eminentemente clínico, utilizando algunas Parámetros. herramientas, algunos test de evaluación o psicométricos para complementar el Sí. diagnóstico, pero el diagnóstico es clínico. En el caso de María Ángela, la ayudó una psicóloga clínica, pero por lo general lo hace un neurólogo pediatra. Un pediatra lo sospecha, generalmente lo refiere a un neurólogo pediatra o a un psicólogo que tiene experiencia en los trastornos generalizados del desarrollo según la clasificación anterior o según el trastorno del espectro del autismo en la clasificación actual para manejarlo. Mari, yo te Mari, pregunto, ay, ¿cómo? ¿puedo yo preguntar? Sí, adelante. Queremos hacer Mari, muchas gracias preguntas. por compartir con nosotros. Sé que es difícil desde Venezuela. Te doy gracias primero por eso. Te reconozco por todo el trabajo increíble que haces y de verdad que aprecio muchísimo todo No es fácil abrirse al mundo a contarle una experiencia. Entonces lo reconozco y te doy las gracias por eso. Quería preguntarte, ¿en qué momento haces ese clic que te empiezas a dar cuenta de esos detalles que te lo dicen y después tú dices como que, oh, yo creo que sí tengo esto? No sé si puedes contarnos algunas cosas que hayas experimentado, que hayas notado, que hiciste el clic. Básicamente, no fue un clic momentáneo, porque fue a través de la lectura y por supuesto esa lectura se hacía día a día, día a día, o sea, fue como, yo lo llamo como un viaje hacia adentro, ¿no? Entonces, fue ir hacia adentro y hacia al pasado. Empecé a recordar todas las cosas de niña. Empecé como yo tengo muy mala memoria, pero lo que yo me podía acordar, yo empecé a tratar de recordar pues lo que me venía a la memoria, a detectar cuáles situaciones y cuáles actitudes mías se debían al síndrome, al TEA, ¿no? O sea, empecé a hacer ese ejercicio de comenzar a irme atrás en los años y comenzar como a reconstruir de nuevo mi vida y a poder identificar eso, o sea, cuáles comportamientos, cuáles patrones, sentimientos, o sea, todo eso que era por el TEA. No sé si exactamente eso fue lo que me preguntaste, pero Mari, Sí, pues por sí, eso fue lo ejemplo, que sí, yo ¿cuáles hice. exacto, puedes me definir tú respondiste o bien, o sea, cómo no nos fue, puedes enumerar tú cuáles son tus intereses restringidos? O sea, si nos ajá. pudieras comentar para que las personas nos entiendan. Mis intereses restringidos o las cosas en las que yo me enfocaba con mayor interés eran estas. Si nos puedes contar un Bueno, poquito. a lo largo de la vida he tenido varios, pero siempre ha habido unos que han sido constantes. Por ejemplo, la música. La música, yo todo el tiempo estaba cantando. Como conté en el libro, yo me acostaba por las noches, me ponía a cantar y me tenían que regañar para que me durmiera y para que hiciera silencio. Lo otro, la lectura. Comencé a leer desde tal vez no muy temprana edad, ¿no? Yo sé que no es algo
la gran cosa, pero yo qué sé, 7, 8 años comencé a leer novelas, también los mapas, me fascinaban los mapas. En casa no había muchos libros. Yo recuerdo una vez que fui a casa de unos amigos y allá había muchos libros y yo me conseguí unos libros, o sea, unos atlas, o sea, un libro entero con puros mapas. Y eso para mí fue un tesoro. Yo le dije a mi amiga que si me lo podía prestar, me prestó varios de esos libros y yo me los llevé a mi casa. Yo estaba adolescente, entre niña y adolescente. Y a la final, bueno, ella me los regaló. Y yo los veía y los veía y los miraba, miraba los países. Bueno, eso me gustaba mucho. La historia, desde que tengo uso de razón, también me gusta lo que es la historia de la iglesia, la Biblia. También recuerdo una anécdota de cuando estaba en quinto o sexto grado. Ustedes saben el juego ese que se llama el horcaíto, Claro, por Ajá. que, supuesto. que, que son letras y uno va Claro. adivinando letra por letra y si la persona no, pues hasta que se ahorca. Yo a una amiga le coloqué la palabra era Cafarnaún. Cafarnaún es un pueblo No, de, no la ahorcaste, la obviamente, ahorcaste así. Se ahorcó. sí. Entonces, pues yo a esa edad, yo ya tenía conocimientos bíblicos, pues sabía de esas cosas y yo sé, o sea, después yo entendí que esas cosas no eran comunes, o sea, no todos los niños eran así, no todos los niños les gustaba lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba cosas como ya de mayor, como de adulta, leer, me gustaba mucho estar sola, yo jugaba, sí tenía amigos, siempre tuve amigos y jugué mucho con niñas, con varones, pero también me gustaba estar sola, no me sentía mal jugando sola, salvo de noche, que lo conté en mi libro, había algunas noches que yo me encontraba prácticamente sola, mis hermanas habían salido, yo estaba sola en la casa con mi mamá y ahí también comencé a sentir lo que era la depresión. Ya de niña sentí esos episodios de depresión porque no había cable, no había internet, no había nada de eso y en esos Claro. momentos también o sea, sentía esa Mari, cosa en el cuéntanos lo estómago. de la comida, lo de la comida, que te daba miedo visitar a las amigas por lo que te iban a servir de comer. Sí, yo era muy para comer horrible, o sea, yo recuerdo de adolescente que muchas veces llegaba del liceo y yo lo que comía era plátano y queso, porque pues si había carne guisada o lo que fuera que tenía verduras, yo no lo comía. El arroz nunca me ha gustado mucho, entonces casi siempre terminaba por comer plátano y queso. Lo Y mismo, cuando siempre estaba comías lo más mismo. niña, sí, cuando estaba más niña, cuando salíamos del colegio, me iba a casa de alguna de las amiguitas y aquí como es un pueblo pequeño, no tenía que ir a la casa, pedir permiso, porque yo sabía que llamaba a mi casa y ya no había ningún problema. Pero siempre preguntaba, ¿qué irán a hacer de comida? Anda, anda, ve qué van a hacer de comida, porque eso me generaba mucha Claro, no podías angustia comer. pensar que de pronto me obligaran o me insistieran de comer algo que yo no quería. Entonces, a mí me gustaba mucho ir a la casa de mis amiguitas, pero ese tema siempre estaba ahí mortificándome. Mira, Gabriela Mari, Guzmán una dice, pregunta, y perdóname, Yoka, ah, yo quiero saber, por ejemplo, cómo tú como paciente, que siempre te manejaste o te definiste como síndrome de Asperger. Yo soy Asperger. ¿Cómo te sientes ahora cuando yo te estoy diciendo que ya no se dice síndrome de Asperger, sino que tú estás dentro del trastorno del autismo? ¿Cómo tú te sientes ahora con ese cambio de nomenclatura? Y creo que esto es muy bonito que lo preguntemos, porque es el título nuestro live de hoy. ¿Existe el síndrome de Asperger? Entonces, por ejemplo, María Ángela tiene años con un blog, yo soy Aspi, yo soy Asperger, y ahora yo te estoy diciendo como neurólogo, ya no eres. mira, ya no se usa así, ya no eres Asperger, ahora eres TEA, ahora estás dentro del trastorno del espectro del autismo. ¿Cómo te sientes tú como paciente, con que toda la vida te llamaste de una manera, para que otras personas y los papás que antes manejaban a sus niños con este diagnóstico, como con este cambio de nomenclatura? Bueno, mira, realmente cuando a mí me diagnosticaron, ya el Asperger estaba dentro del espectro del autismo, ya estaba allí, pero bueno, ¿por qué la psicóloga? Bueno, de hecho, ¿cómo se ¿Te llama? diagnosticaron en qué año? ¿En qué año fue el diagnóstico?
Tenías como Hace, 42, pero no me acuerdo del año, fue hace como en el 9 años, 9 años. 9. Ok, ajá. Sí, estaba en esa En transición el, entre una y otra. sí, Ajá. ¿cómo se llama? Pues no sé, la planilla donde dan el diagnóstico El es informe, eso. un Ajá. informe que te dio. Ajá. Ujú. Ajá. Exacto, gracias, gracias. El informe, tanto el de mi hija como el mío, dice trastorno del espectro autista y no sé cómo dice también Asperger, pero sí aparece trastorno del espectro autista. Solo que yo me enfoqué más, pues nosotros, mi familia, llamarlo Asperger porque la psicóloga generalmente manejaba esa terminología, pero realmente para mí tampoco significa un gran problema, ni, no, Muy bien. es más, Excelente. no me supone No te sientes huérfana, ningún- así como que pertenecía a una no, no, familia y ahora no tengo familia porque me quitaron la familia. Eso es lo Mari, y que yo no, porque quiero, pensaba. bueno, yo, yo, entiendo yo quiero que, como que tu dice Gaby, ¿no? testimonio, O sea, ajá, asumimos que estamos dentro del espectro, pero bueno, es como una subfamilia dentro del espectro y ya por costumbre, por cariño, se le sigue denominando así, pero bueno, sabemos que esté ahí y ya. Ya. que estea. Mari, yo quiero que tu testimonio sirva para que estos papás que nos están escuchando y que después van a oír la grabación. María Ángela es una persona extraordinaria en muchos aspectos. Primero, es una excelente mamá, es una excelente amiga, es una excelente persona, tiene unos valores muy preciosos, ella es franciscana, es una persona muy importante en su comunidad. Ella vive en un pueblito del Zulia, allá en San José Perijá, y ella es famosa ahí. O sea, estamos hablando que es un personaje, es como parte del pueblo. Yo estoy segura que en algún momento habrá una calle que tenga su nombre. Yo quisiera que tú aprovecharas este live para que las personas que te están escuchando puedan proyectar que su nené, que acaba de ser diagnosticado, mi hijo ha sido diagnosticado hoy con TEA, lo que puede llegar a ser en un futuro. Que tú con el diagnóstico que tienes, eres una mujer extraordinaria, que lograste casarte, que tienes una carrera universitaria, estudiaste en el conservatorio. Y yo quiero que tu historia sea inspiradora para que, lejos de ser un castigo, como mucha gente lo cree, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Un diagnóstico de condena. Vean en ti una puerta de esperanza. Y este es uno de los objetivos por los que yo estoy tan orgullosa de que tú formes parte de este live y de este libro que creo que va a ser un regalo, porque tu testimonio nos permite ver que hay más allá de un diagnóstico, que es mucho más allá. Entonces, yo quiero que tus palabras, ya casi para terminar hoy, nos sirva para que estos papás que nos están escuchando no pierdan la esperanza. Gracias, Gaby, me hiciste, no boté las lágrimas porque me contuve, pero gracias, gracias. Yo sé que hay diferentes niveles de afectación, que cada uno tenemos la condición de diferente manera. Estoy consciente de eso y también estoy consciente que quizá mis niveles de afectación tal vez son leves. Entonces yo siento más bien que a veces como que de pronto yo no era la que debería estar aquí, porque hay personas que quizá han tenido o tienen el trastorno un poquito más fuerte y a esas personas se les ha hecho un poco más difícil la vida, pero bueno, eh, sabiendo que pues que sí, que sea como sea el nivel de cada uno, de las afectaciones o de las fortalezas de cada uno, yo sé que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Quizás hay unos que van a necesitar más apoyo, más ayuda, pero lo podemos lograr. Podemos estudiar una carrera, podemos tener una vida de pareja, aunque cueste, como digo, a mí también me costó. De hecho, si no, tal vez si no hubiese sido por el diagnóstico, es posible que yo no hubiese durado porque teníamos problemas. Mi esposo me
muchas veces se ponía bravo conmigo, o sea, me reclamaba, esa es la palabra, me reclamaba por mis silencios, por mis olvidos, por mis faltas de detalle, pero una vez llegado el diagnóstico, él pudo entender todo eso. Entonces, bueno, siempre se van a presentar inconvenientes, pero se puede, con la ayuda, por ejemplo, en el caso de los niños, con la ayuda de los padres, que sean muy comprensivos, pero que también exijan, porque no se les puede dar todo. En mi caso, yo viví sin que mis padres supieran, y a mí me trataban igual que a los demás. En mi caso, yo con mi hija tiene un poco más de afectada, por ejemplo, la parte social, a ella le cuesta mucho socializar, pero hoy en día, ella también está en el movimiento que estuvimos Gaby y yo en la Juventud Franciscana, y yo todos los días me asombro del cambio que está dando. Ya tuvo un novio, tiene 15 años, ya tuvo su primer noviecito, así con todo y lo tímida y que ni habla, ya tuvo su primer noviecito. Ayer estuvo en una fiesta hasta las 12 de la noche. Ya tiene más amigos, ya sale con el grupo de la Jufra, habla más, me cuenta más sus cosas. Entonces, pues si yo pude, que tengo el nivel de afectación que tengo, estoy viendo en mi hija que tiene un poco más de compromiso que yo, ya estoy viendo cómo ella está despegando y no hemos tenido una ayuda psicológica con mi hija. Sí, yo traté de buscar un poco más de ayuda, pero viviendo en este pueblo, aquí no tenemos grandes herramientas ni esas terapias. Entonces fue un trabajo de familia y de mucha fe, de mucho Dios, de mucho estar pegada de Dios y de tratar de inculcarle los valores. Yo lo que mejor le puedo dejar a ella son mis propios valores y mi propia experiencia de fe. Y yo sé que eso es lo que la va a ayudar o una de las tantas cosas que la puede ayudar porque fue lo que a mí me ayudó a poder ser lo que soy hoy. Entonces, pues bueno, yo animo a los papás que nos estén viendo y si es posible alguna otra persona mayor, adolescente que pueda ver esto, a que no se desanimen porque pueden lograr muchas cosas. Y repito, yo a mi hija siempre la he tratado prácticamente normal. Le exijo, la regaño, no la estoy mimando, ay no, porque pobrecita, no, se le exige, obviamente entendiendo el diagnóstico, entendiendo su condición, pero exigiéndole, o sea, tratándola porque yo sé que ella puede dar. Y todos podemos dar mucho. Gracias, Mari. Gracias, Increíble Mari. tu aporte, sobre todo para las madres que ven el duelo, como dice Gaby, ven en esta trastorno un duelo. Gracias por tu compartir, gracias por el sacrificio que representa llegar al lugar donde estás para poderte conectar con nosotros y desde el corazón de todas las personas que están siguiendo este live, te doy las gracias por ser una voz de esperanza y por ser una voz de que sí se puede y que si utilizamos las herramientas que en este mundo se han desarrollado para ayudar a personas como tú, se puede. Acordémonos de la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas conexiones. Así que simplemente tenemos que entrenarlo, ¿verdad? Conocer el diagnóstico, buscar a la gente y una vez que lo sabemos, buscar entrenarlo para que para poder obtener una vida normal o lo más cercano a lo normal de una persona. Muchísimas gracias. Si quieres, contarnos alguna Bueno, llevamos anécdota una hora. adicional. Bueno, llevamos una hora conectados. Yo agradezco profundamente todos los comentarios de las personas que se han conectado con nosotros. Yo no soy, bueno, yo cabe sabe que, y yo sé que para María Ángela también somos un poco tímidas en esto de las cámaras y estamos haciendo un esfuerzo de pasar esta barrera justamente para que lo que estamos trabajando, los que trabajamos en esto, sirva para abrir y romper barreras, romper paradigmas y que todas las personas, tanto niños como adultos, que tengan no solo diagnóstico de TEA, cualquier diagnóstico, yo tengo trastorno por déficit de atención y hiperactividad, podamos lograr la inclusión y que podamos
aprender a vivir con las diferencias. Yo, ayer que me tocó hacer la reflexión final del libro, quise tocar un poco el tema del bullying, porque en las últimas semanas hemos visto una violencia y una crueldad tan perversa en las escuelas, en los niños que sobre todo están, que tienen estas condiciones, tanto autismo o cualquier otra condición. La crueldad, y que yo decía, no podemos permitir que las escuelas, lejos de ser un lugar para aprender, sean centros de tortura. Entonces, una de las intenciones de que nosotros sigamos apareciendo en pantalla, ahí en su casa, a través de esta red social que es Instagram, que yo con mi timidez y María Ángela también, porque yo cada vez es una artista, estemos aquí justamente para que podamos romper los paradigmas y para que esta información permita que nos sensibilicemos con estas realidades y que como papás podamos proteger a nuestros hijos de esta cosa tan horrible, este fenómeno tan horrible llamado bullying, al acoso escolar. No sé, Mari, si tu niña en algún momento en la escuela o tú, cuando eras pequeña, ¿sufriste alguna de estos eventos de violencia o de acoso escolar en tu etapa de formación, en tu academia, pues? No, 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 gracias a Dios no. Pues como te dije, sí, sí me colocaron apodos, en algún momento sí hubo burlas, pero las burlas fueron muy circunstanciales, momentáneas, de verdad que no, no lo sufrí con mi hija tampoco. Tiene pocos amigos, pero de verdad que los pocos que tiene y los que ha tenido que estudian con ella siempre la han apoyado, la han ayudado. Así que gracias a Dios no, no hemos pasado por eso. Te pregunto, dice Gabriela que se conmovió pues, al escuchar las historias porque ella, su mamá le escondía la ropa para que no se pusiera todo el tiempo la misma ropa. Y te pregunto, ¿había algo así en especial que usaras todos los días? Sí, sí, claro. Yo recuerdo de niña, yo tenía un vestido de cuadritos rosados con un vuelo de cuadritos celeste. A mí me fascinaba y yo me lo quería poner todo el tiempo. Luego recuerdo otra franelita de rayitas y sí, sí me pasaba. No al punto de que tuvieran que esconderme la ropa, pero sí recuerdo que siempre tuve unas prendas favoritas. Y con mi hija es todavía más. Hoy me llegó, mami, ya no tengo que ponerme porque no hemos lavado en estos días. Ya no tengo pantalones que ponerme. A ver, vamos a ver. Voy al closet, saqué 1, 2, 3, como 5 jeans, pantalones, le saqué. Ah, no tienes que ponerte. Entonces me miro y se echó a reír. Bueno, es así, porque ella quiere también, Uno, tiene su ropa favorita y solo quiere ponerse eso. Entonces, Yo cuando conocí a tengo que Mari, negociar. cuando conocí a Mari, Mari tuvo una época que solo se vestía de negro, siempre. Yo dije, esta muchacha está de luto, de duelo, porque hubo una época que yo recuerdo, María Ángela y yo nos conocimos en la adolescencia, y María Ángela siempre estaba vestida de negro, toda de negro. Así, ¿te recuerdas de esa época, Mari? Que tuviste Claro, y ese definido siempre te... eso fue influenciado por esa amiga de la universidad que también que era así de ese estilo. Entonces, pues a mí me llamó la atención y me gustó y yo como, claro, uno en esa edad también yo andaba como que en busca de mi propio estilo, de mi propio sello, de ser diferente. Entonces dije, ah, esto es lo mío porque me gusta, es algo cómodo y bueno, y lo comencé a hacer. Mari, y otra saludos. pregunta. ¿Alguna vez te han calificado que eres cruel cuando dice, por ejemplo, Mari Sí. dirige coros y dirige grupos musicales? Entonces, ella como directora musical y siempre busca la perfección musical y en las armonías perfectas, ¿alguna vez te han calificado que eres cruel cuando corriges a tus alumnos o a las personas que estás dirigiendo en el canto? No, mira, te voy a contar una anécdota. Y fue aquí en este espacio donde estoy en el coro de la iglesia. Estábamos ensayando una misa, estaba todo el coro aquí, estábamos ensayando. De pronto yo veo a una muchacha que yo no conocía y estaba ahí cantando. Estábamos en plena canción. Cuando yo me percato de esa muchacha, yo paro la canción y le digo, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te llamó? Y todos los demás, o sea, imagínate, trágame tierra.
la pobre muchacha, o sea, yo después era de la Jufra, estaba nueva en la Jufra, pero de verdad yo no la conocía. Ya había venido, pero yo no me había fijado, claro, no estaba dentro del coro. Entonces, yo con esas cosas soy muy quisquillosa, y claro, yo la veo ahí, yo dije, ella va, ¿esto qué es? O sea, no, o sea, ¿quién es ella? Entonces, o sea, después yo entendí lo que había hecho, o sea, yo no podía haber hecho eso delante de todo el mundo, para una canción decírselo, esperar un momento, llamar la parte, preguntarle a alguien, Claro, o sea, claro. eso lo entendí después, pero en el momento, o sea, fue como para mí un shock, un choque, no sé cómo decirlo, o sea, algo que no estaba en su lugar, que no podía hacer y que yo tenía que arreglarlo. Ok. Entonces, Claro, cosas esa es tu así manera de ver el me han mundo. pasado Mira, muchas veces. Rose Gutiérrez te da muchas bendiciones, reconoce tu trabajo, dice que te conoce, y que ha trabajado contigo allá en el pueblo. Dice, desde ese mismo pueblo soy yo. Conozco a María Ángela y le doy fe de su vida en Cristo y su condición. Te manda muchas bendiciones. O sea Mari, que mucha Gracias, gente gracias. está escribiendo y te está enviando muchos saludos, muchas bendiciones y dándote las gracias por tu testimonio, porque es hermoso. Ah, hay una de las cosas que más agradezco, repito que estamos escribiendo el libro y el último capítulo es el de María Ángela. María Ángela comparte su diario, hay fragmentos de su diario. Y para mí leer el diario de María Ángela, sobre todo porque yo la conocía en muchas de esas épocas, ya éramos amigas, y me remonto a esos momentos en los que leerte es una cosa increíble y es una cosa muy íntima, es una cosa como muy personal y que tú estés compartiendo tu diario personal con todas las personas que vayan a leer el libro. Ay, eso para mí no tiene precio y de verdad es maravilloso, es maravilloso. Ella narra, hay una época en que ella tiene un tema muy restringido con la historia de la iglesia, con la historia del catolicismo y los santos y entonces recopilar la historia y fechas, y eso se refleja, lo vamos a leer en los fragmentos del diario, así como lo de los mapas, el tema de los mapas. Eh, eh, y es bonito conocer tu historia y saber de que muchas personas te queremos, te aplaudimos, que a pesar de que yo sé que no es fácil enfrentarse a una cámara, estás hoy valientemente aquí dando tu y lo has hecho testimonio muy para que... bien, y lo has hecho muy bien. Gracias. Excelente, Gracias, excelente. Yo me gracias. decía, Gaby, ¿qué voy a hacer? Es más, yo no le pasé preguntas ni nada, todo esto ha sido totalmente Me espontáneo, lo yo no le di debéis. preguntas ni nada, todo Les esto ha sido manda completamente saludos, espontáneo. Sí. Bueno, les no sé si manda hay alguna otra pregunta del público para que nos despidamos hasta la próxima oportunidad. María Ángela está en la iglesia porque es donde hay internet ahorita allá en su pueblo claro. y es de noche en Venezuela. Así que, bueno, yo estoy súper feliz de que este sacrificio creo que ha valido la pena y además que está grabado, lo vamos a compartir para que otras personas lo puedan ver después. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra cosa Gaby, que... dicen desde Colombia, Marian León te manda muchos saludos, doctora, gracias. Gabriela Guzmán nos dice gracias, excelente tema. Temil Cantor dice, hola Mari, Dios te bendiga. Temilo Cantor, debe conocerte. Ah, claro. Ajá, Y Saludos, Rosy Temil. Gutiérrez dice, saludos. Mari, soy Mela. Mari, soy Sí, Mela, saludos, sí. mi vida. Yo sé, María Mela. Ángela, tú has sido la protagonista de Ajá, hoy. Tú has ajá. sido realmente la protagonista de hoy. Y en memoria de Han Asperger, hoy 18 de febrero, que es su natalicio, y que, bueno, a pesar de que ya el diagnóstico como tal no existe, no podemos de dejar de mencionar su legado, que bueno, lo escribió en su propio idioma, en alemán, pero salió al mundo y gracias a él estamos haciendo en memoria, en honor a él y su trabajo, este live, y para que todas las personas que están dentro del trastorno del espectro del autismo sepan que hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando, de que estamos abriendo más puertas, más ventanas para lograr la inclusión en cada vez más espacios. Ujú. Y Mari, te envío un abrazo así grande, paz y bien. Gracias por estar aquí con nosotras y espero que sea el primero de muchos.
y te agradezco Bueno, infinitamente que hayas comunicado tu experiencia. Y bueno, Yocabe, usted es la estrella, la artista de este grupo. Puedes despedir Bueno, el live. José de Jesús te dice, Mari es y será siempre un ángel y una servidora de Cristo Jesús. Así que, Mari, gracias. Me sintonizo con tu sentimiento, lo siento. Gracias te voy a dar de parte de todas esas personas que lo vieron, de los padres que se ven reflejados en ti, de las personas adultas que se ven reflejadas en ti y en la esperanza que has compartido hoy, ese sentimiento de que sí podemos tener una vida normal, a pesar de tener un diagnóstico que no es una cruz, es un diagnóstico simplemente, sin juzgar. Vamos a tener una vida normal. Gracias por todo el sacrificio que hiciste para estar con nosotros hoy. Espero que próximamente te tengamos de nuevo contigo, con nosotras, perdón, estemos contigo compartiendo todas estas increíbles experiencias tan enriquecedoras para nuestros pacientes. María Ángela, y yo María te gracias. digo que yo estoy segura que después que se publique el libro y la gente lea todo lo que tú escribiste ahí, muchas puertas se van a abrir. Y además María Ángela es una excelente repostera. Quiero decirles que hace unos pasteles, unas tortas preciosísimas, que al menos las fotos, yo me quiero agarrar la torta, el pastel por el teléfono para podérmelas comer porque se ven deliciosas y es una cosa preciosa. Para los pasteles que hizo para el Día de San Valentín de los enamorados era una cosa, o sea, es una mujer súper talentosa, ella canta, toca guitarra, es compositora, ha grabado su CD, yo tengo el CD de María Ángela, y es una repostera espectacular, licenciada en Ciencias Sociales, ya daba clases en bachillerato, tienes tantas cosas que contar que yo estoy segura que vamos a tener que hacer 300.000 libros más para poder contar todas las cosas maravillosas que tú tienes para comunicar. A todos los que nos han Bueno, seguido en este live, muchas gracias por sus palabras. Créanos que para mí también quitarme la pena de hablar en público no ha sido fácil. Pero bueno, el objetivo siempre es asumir esto como un apostolado de vida y de que nuestros conocimientos no pueden quedar en un consultorio médico, no, en un consultorio encerrado. Tenemos que compartirlo con el mundo para poder ayudar a muchas más personas. Muchas gracias. Feliz noche, paz y bien para todos. Mari, yo quiero que tú gracias. cierres porque tú eres la protagonista, así que por favor, despídenos, di todo lo que ese corazoncito quiera decir. Bueno, que realmente no fue ningún sacrificio estar aquí, de hecho esta es mi segunda casa, a veces mi esposo me dice, ¿para dónde vas? Y yo le digo, para mi casa, y él lo que hace es que se ríe. Este, me falta dormir, pues ya a veces he dormido aquí, o sea que no hay ningún sacrificio. Les quiero dar las gracias a ustedes también por tomarme en cuenta y por tomar en cuenta el diagnóstico, por hablar de él, por hablar de este tema, por tratar de concienciar a las personas. De verdad que gracias. Yo les doy más bien las gracias a ustedes. Yo no soy nadie si no fuera por ustedes, que son los que estudian y los que le dan forma a todo eso que nosotros sentimos, porque tal vez nosotros por nuestros propios medios estuviéramos más perdidos si no fuera por ustedes. Entonces, de verdad que muchas gracias por Gaby, por ese tiempo, por todas esas cosas, por tantas horas de estudio, porque eso nos ayuda. Gracias de verdad a ustedes. Y yo lo que un mensaje de pronto final, pues lo que a mí me ha servido en mi vida ha sido tener fe y estar no solamente centrada en mí, en mis problemas, en mis necesidades, sino salir de mí y tratar de ayudar a otros. Eso me ha hecho olvidarme un poco de mí misma y me ha hecho más feliz porque el poder salir de uno mismo para ayudar a los demás es de alguna manera Dios nos recompensa eso, ¿verdad? Entonces somos menos egoístas haciendo eso. Entonces yo les diría a los papás, he visto muchas personas dentro del espectro que sufren de mucha depresión porque es una comorbilidad, ¿no? Pero que de pronto si nosotros tratamos de ayudar a otros, de salir de nuestro yo y ayudar a otros, eso va a ayudar
a aliviar nuestro propio sufrimiento. Entonces yo lo que les invito es a poder compartir nuestro tiempo y darlo a los demás, hacer algo bueno, positivo. No necesariamente tiene que ser en una iglesia, si no son personas de fe, pero si están pasando por algún problema de depresión o ese tipo de cosas, que busquen una asociación o lo que sea donde puedan ayudar, donde puedan salir de sí mismos para ayudar a otros, que eso los va a ayudar, los va a ayudar a ellos. Entonces, bueno, gracias a ustedes por la invitación, y yo no soy muy de muchos mensajes y de muchas, o sea, llamar la atención a mí me genera un poquito de pena, de no, o sea, yo no soy digna, yo no, o sea, entonces, sí, es un esfuerzo en ese sentido, no por contar lo que yo quiera contar, porque yo soy muy transparente, sino lo que me cuesta es el hecho de ser el centro de atención. Eso siempre lo he llevado mal, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Si es por ayudar, Es por ayudar. Es para cuenten ayudar a conmigo para muchos lo que niños y quieran. padres. Gracias, Mari. Dios te Bien, bendiga. Y mi amiga bella, la amén. doctora María Gabriela, gracias por este live espectacular. Que Dios me las bendiga. Quedó Y espectacular, espectacular. sí, y estamos en contacto y pendiente para ayudar a cualquier persona que lo necesite. Feliz noche. Feliz noche, paz y bien. Te quiero mucho, las quiero Paz y mucho a las bien. dos. Amén. Gracias.